Esta pregunta me la han hecho varias veces y se me hace extraordinaria. ¿Cómo hacer un buen portafolio de inversión? Y te voy a hablar de dos inversiones en particular, la renta fija y la renta variable. Quédate hasta el final de este video. Es largo, pero está súper interesante. Aparte, no tiene cortes. Vamos a comenzar con las dos preguntas claves que yo siempre le hago a mis clientes para hacer un buen portafolio de inversión. La primera es crucial. ¿Cuál es el objetivo de tu inversión? Y la segunda, que va ligada a la primera, en cuánto tiempo necesitas el dinero. Con eso vamos a hacer las bases. Y de acuerdo a ello, vamos a hacer una proporción de cada uno de estos dos activos para lograr resultados extraordinarios al tiempo que tú los quieres. Pensemos que es a largo plazo, que es lo mejor, y hablemos de esos dos. Primero, la renta fija. ¿Qué es la renta fija? Pues a fin de cuentas son bonos de gobierno que emiten precisamente y que prácticamente tienen muy bajo riesgo y que te puede garantizar una tasa de interés promedio, no siempre es igual. Te pongo datos fríos, en el 2023 la tasa de interés llegó hasta el 11% y prácticamente tocó el 11.70% y tú invertías ahí. Pero hoy la tasa de interés está aproximadamente en 6.5%. Así es que nada está escrito. Por el otro lado está la renta variable y ahí prácticamente estás invirtiendo en acciones y en acciones de calidad, que es lo que siempre recomiendo, precisamente para que crezcan con el tiempo. Recuerda que si, por ejemplo, tú vas a un objetivo de 10 años, pues lo que tú esperas es que las compañías que tú hayas elegido porque eres accionista, pues crezcan en sus ventas, en sus beneficios, para que a ti te compartan esa utilidad en el tiempo. Y así de simple. Pero créeme que de alguna forma es una de las mejores formas de invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque también ha habido muchas caídas. Por ejemplo, en el 2000, en el 2008, el S&P 500 cayó bruscamente. Y mucha gente, pues obviamente se paniquea, se va y la inversión no funciona. Así es que tienes que tomar en cuenta esos conceptos. Ahora, empecemos a armar una estrategia. A mí me gusta mucho cuando veo a la persona que tiene cierta tolerancia al riesgo, pues a lo mejor meterle un poco más de renta variable precisamente para que su crecimiento sea mejor y ponerle casi siempre algo de renta fija, porque a fin de cuentas tenemos que entender que la renta fija será el amortiguador. Quiere decir que la renta fija prácticamente nunca va a caer. Y eso nos ayuda a que cuando caiga la bolsa, porque básicamente hay que entender algo que es importantísimo, que cuando cae la bolsa caen todos los sectores. Cae el sector, por ejemplo, financiero, el sector tecnológico, el sector de retail, o sea, empiezan a caer los sectores y para eso lo tenemos como un amortiguador. Aquí es súper importante hacer una buena estrategia balanceando un portafolio. Voy a poner un ejemplo, podrías invertir 70% en acciones, mientras 30% en renta fija, precisamente para amortiguar, como lo dije, esa volatilidad, que quede muy claro. Y algo que es muy interesante, si tu tolerancia al riesgo no es mayor como este portafolio que acabo de mencionar, entonces podremos hacer una variable distinta, 50% en renta fija, 50% en acciones. Ahora, aquí viene lo complicado. Sí, lo complicado es evaluar acciones, o sea, que tú dijeras cuáles son las siguientes acciones que van a crecer en el futuro. La verdad es que nadie lo sabe, pero obviamente si lo vas a hacer, mi recomendación siempre es que hagas tu propio análisis y que va a llevar mucho tiempo, pero que obviamente compres acciones de calidad. Recuerda una cosa, tú no estás comprando el precio, lo que estás comprando es el valor. El valor es lo que tú le ves a esta compañía después de un gran análisis. Obviamente que crezcan sus ventas constantemente, que te lo diga la historia, que crezcan sus beneficios, que esté bien apalancada y muchos otros factores. Pero a fin de cuentas eso no es fácil. Y aquí lo que recomiendo ampliamente, aquí viene la parte de los fondos indexados. O sea, si tú te puedes indexar, ¿qué es esto? Es una canasta de muchas acciones que puede tener todos los sectores de alguna economía en particular, y quiero decir de un país. Y ahora voy a hablar del más conocido, el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Eso te permite bajar la volatilidad de no invertir en una, 5, 6, 7 acciones, sino en 500 y en todos los sectores de la economía americana. Así es que veamos la estrategia un poquito más enfocada al tiempo. Pensemos que ahora vamos a subir el tiempo y alguien me dice,
es que esto lo quiero para mi retiro, perfecto. Podríamos armar una estrategia 80% en el S&P 500 y 20% en renta fija. Ya te expliqué por qué esa variable es interesante. Y seguramente en ese tiempo vas a lograr un rendimiento promedio, depende de lo que hayamos armado, a lo mejor entre un 8, un 10% anual, lo cual se me hace extraordinario. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el interés compuesto. Eso es clave entenderlo, que no es más que tú empiezas con un monto y ese monto va creciendo y se capitalizan los intereses. Así es que esa es una de las claves maestras en una inversión. Y tenemos que ser enfocados en el tiempo, como lo dije al principio, y exactamente en el objetivo, no desertar antes, porque mucha gente, y lo voy a decir como es, se paniquea. Pero te voy a dar un dato. A ver, vas a ver que vas a tener caídas en tus inversiones de renta variable. No hay forma que en ese periodo las acciones no tengan volatilidad y puedan caer un año un 15, un 16, un 20, hasta un 30%, pero después empiezan a recuperar y hagas un promedio, de ahí saco ese 8, ese 10% que no está garantizado, pero que con el tiempo puedes lograrlo. Así es que tú tienes que saber aguantar la volatilidad. Te voy a decir, el mercado se puede mantener inclusive por mucho tiempo plano. Quiero decir que si tú ves el histórico del S&P 500, podrías ver que solamente ganó un 3% durante un año. Así es que también puede estar plano. Quiere decir que no se mueve, literal. Así es que creo yo que es muy interesante cómo nosotros debemos de armar un portafolio, pero insisto, a largo plazo, con la combinación de saber el objetivo y en qué tiempo lo requieres. Soy Octavio Herreta y vamos a darle.